Ha llegado el bendito tiempo del día de reposo. Hoy, tomémonos un tiempo para reflexionar sobre el significado de la Pascua, examinando los mandamientos de Dios con el sermón titulado La Pascua y los mandamientos de Dios. Primero, confirmemos por medio de la Biblia que Dios considera sus mandamientos significativamente importantes. Veamos el capítulo 119 de Salmos. Salmos capítulo 119, versículo 127. Por eso, ¿qué ha hecho? He amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro, muy puro. He amado los mandamientos de Dios más que el oro, y más que oro muy puro. Así es como David enfatizó la importancia de los mandamientos de Dios en el libro de Salmos. Ya que David tenía esta mentalidad, Dios le concedió el hermoso título de varón conforme a mi corazón. La Biblia nos dice cuán preciosos son los mandamientos de Dios. Tienen un valor más precioso que el oro muy puro o que cualquier otro preciado tesoro en este mundo. Cuando pensamos en la palabra valor, la mayoría de las veces es algo relativo. Dado que utilizamos mucha agua en casa, no hay mucha gente que aprecie el valor del agua. Sin embargo, en medio de un desierto donde no hay agua, para alguien en una situación tan desesperada, en la que necesita un sorbo de agua para vivir, ¿cuál es el valor del agua comparado con el valor del oro? Su valor es mucho mayor. Con respecto a esto, existe una cita en la película animada El Príncipe de Egipto. Dice, y para una oveja perdida, un pastor es más grande que el rey más rico. Un rey puede gobernar bien y albergar un profundo amor por su pueblo, pero en una situación así, un pastor es considerado más valioso. Si consideramos esto, comprenderemos que el valor puede variar en función de la situación, el lugar y la condición. Vamos a contemplar el valor del reino de los cielos. La gente en esta tierra no entiende el valor del día de reposo, los mandamientos de Dios, la verdad, ni de otras fiestas. Pero el día en que todos comparezcamos ante el tribunal de Dios, comprenderemos por qué la Biblia dice que los mandamientos de Dios son más preciosos y valiosos que el oro muy puro. En los lugares donde abunda el agua, la gente no se da cuenta de su valor ni de lo preciosa que es. Sin embargo, supongamos que están en medio de un desierto sin agua y buscan desesperadamente una gota de agua que les salve la vida. En una situación tan extrema, aunque los tesoros más valiosos del mundo, como diamantes u oro, les fueran ofrecidos, nunca cambiarían un sorbo de agua por ellos. Hermanos, en el momento en que ingresemos al reino de los cielos, sin duda llegaremos a comprender la verdadera esencia y sinceridad de todas las palabras de Dios y la verdad. Por favor, no las consideren poco dignas o de poco valor mientras estamos en esta tierra. Mientras vivimos en esta tierra, algunos podrían pensar, solo hay una diferencia de un día entre el día de reposo sábado y el culto dominical. ¿Realmente importa? Sin embargo, cuando se encuentren en la encrucijada entre el cielo y el infierno, cuando se encuentren frente al tribunal de Dios, solo entonces sabrán qué día es más precioso. Si intentan volver atrás entonces, será demasiado tarde. Tengan en cuenta que este es precisamente el momento y la oportunidad para que valoremos y honremos más los mandamientos de Dios. La gente podría decir, es sábado. ¿No sería mejor pasar el día haciendo algo más divertido? O algo por el estilo. Sin embargo,
¿Cómo consideraba David los mandamientos de Dios? Él creía que su valor era mayor que el del oro muy puro. Ya que David poseía tal discernimiento, Dios lo llamó varón conforme a mi corazón. ¿No es así? Vayamos a Deuteronomio capítulo 8. Todas estas cosas que perseguimos ahora son para nuestro futuro. Estos esfuerzos están destinados a nuestra bendición y felicidad. Por lo tanto, no debemos centrarnos en el momento presente, sino anticiparnos al reino de los cielos que se aproxima. Haciendo esto, todos debemos atesorar profundamente los mandamientos de Dios por encima de todo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué debemos cumplirlos? Para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra, que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En cuanto a si habías de guardar o no sus mandamientos, la gente de este mundo podría preguntarse, ¿qué es lo grandioso de los mandamientos? ¿Son importantes? ¿Qué diferencia hay si es sábado o domingo, Pascua o Navidad? Muchos pueden tener este pensamiento, pero ¿qué nos dice Dios al respecto? Aunque las cosas de este mundo son necesarias, lo más necesario en el momento en el que Dios esté a punto de darnos la herencia eterna del reino de los cielos serán sus mandamientos. En cada momento, mientras recorremos el camino de la fe en el desierto espiritual de esta tierra, Dios nos enseña la importancia de sus mandamientos. Todas sus enseñanzas son para que entendamos lo que es más importante y lo que es menos importante. Por eso está escrito, Dios los probó para saber lo que había en sus corazones, si habían de guardar o no sus mandamientos. En otras palabras, probar se refiere a colocarnos en diversas situaciones. ¿Siguen los mandamientos de Dios en esta situación? ¿Obedecen los mandamientos de Dios? Hermanos, si desobedecemos los mandamientos de Dios en cualquier circunstancia, llegaremos a arrepentirnos. Continuemos con Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. ¿Qué necesitamos hacer? Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Pasemos al versículo 11. ¿Y qué más necesitamos hacer? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Cuídense de no olvidar las leyes de Dios. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Puede que en este momento no valoren el agua porque beben mucha y es abundante. Pero un sorbo de agua en el desierto es aún más precioso que su vida misma. El día en que entremos en el eterno reino de los cielos, Dios sin duda nos permitirá darnos cuenta del valor de haber guardado sus mandamientos hasta entonces. Sin necesidad de decir una palabra, ustedes y yo comprenderemos claramente la razón de ello. Pasemos a Mateo capítulo 28. La gente no considera los mandamientos de Dios particularmente importantes, pero no necesitamos seguir su ejemplo. Debemos seguir solo las enseñanzas de Dios y confiar en Él. ¿No es así? Mateo capítulo 28. Veamos el capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Qué debemos enseñarles? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Incluso en sus últimos momentos,
Él nos instó a no olvidar lo que nos había enseñado y lo que nos había mandado obedecer. Entonces dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él nos había enseñado las cosas del eterno reino de los cielos, donde habitaremos para siempre, no simples asuntos temporales de esta tierra. Dios nos ha guiado hasta este preciso momento en esta tierra para practicar y seguir las cosas celestiales. En Mateo capítulo 28, Jesús nos dio una misión diciendo: enseñen a todas las naciones a obedecer hasta el final todo lo que les he mandado. Entre lo que nos mandó hacer, hoy veamos acerca de la Pascua. Mateo capítulo 26. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Hasta aquel momento, los judíos habían guardado la Pascua sacrificando corderos y cabras, pero Jesús preparó la Pascua con pan y vino. Somos conscientes de la escena en la que prepararon la Pascua y la celebraron, pero hoy reflexionemos una vez más sobre ella. Vayamos al versículo 26. Veamos el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan de la Pascua representa el santo cuerpo de Cristo, y el vino de la Pascua representa su sangre derramada en la cruz. Él dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué dijo acerca de aquellos que no participan de su carne y su sangre? Que no tienen vida. Se les considera muertos, mientras que los que participan tienen vida eterna. Dios hizo una distinción vital entre los dos. Algunos dicen: aunque no guardo la Pascua, vivo bien. Incluso sin guardar la Pascua, puedo superar las dificultades. Expresan tales pensamientos. Pero la razón por la que Dios nos dio la Pascua en esta época es porque hay una serie de acontecimientos que requieren de la celebración de la Pascua y que indudablemente vendrán sobre toda la humanidad. En la actualidad, los que carecen de conocimiento hablan imprudentemente sobre estos temas. Sin embargo, todos los mandamientos que Dios nos ha otorgado poseen un propósito fundamental y un momento dado para su aplicación. Desde el principio hasta el final, Dios previó todo y nos enseñó a guardar sus mandamientos diciendo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Podemos encontrar esta escena donde Él enfatizó esto repetidamente en Mateo capítulo 28. En el día de la Pascua, Jesús estableció un pacto con el pan y el vino de la Pascua, a través del cual la humanidad puede ser perdonada de sus pecados para siempre y entrar en el eterno reino de los cielos. Podrían pensar que no hay una diferencia significativa entre los que guardan la Pascua y los que no. Pero cuando llegue el momento de entrar en el eterno reino de los cielos, nadie podrá pasar sin haber participado de la sangre de Cristo a través de la Pascua. Es porque Dios ha establecido el pacto del perdón de pecados por la sangre de Cristo. El reino de los cielos no es un lugar para los pecadores. Es un lugar donde el pecado no existe. Está escrito que la paga del pecado es muerte. Aquellos que han pecado no pueden escapar de la muerte. ¿Cómo se describe el cielo? La Biblia lo describe
como un lugar donde la muerte ya no existe. Por lo tanto, no podemos ingresar al cielo con un cuerpo mortal. Este lugar es para los que han recibido la promesa del perdón de pecados y la vida eterna en esta tierra. El eterno reino de los cielos es el lugar al que pueden entrar tales personas, ¿verdad? ¿Cuál es la regla de la verdad que se ha establecido en esta tierra para llevar a la humanidad al reino de los cielos? Es la Pascua. ¿Qué hay dentro de la Pascua? En el Evangelio de Mateo solo se menciona el perdón de los pecados. El capítulo 6 del Evangelio de Juan usa la expresión vida eterna. Es porque cuando recibamos el perdón de pecados, también se nos dará la bendición de la vida eterna. ¿No es así? Veamos Juan capítulo 6, versículo 52. Veamos el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué es lo que no tienen? No tenéis vida en vosotros. ¿Qué indican la carne y la sangre del Hijo del Hombre? En la Pascua, Jesús dio el pan y el vino diciendo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Él explicó que el pan y el vino de la Pascua son la carne y la sangre del Hijo del Hombre, ¿no es verdad? Solo los que comen el pan y beben el vino pueden tener vida, y los que no participan de ellos no tienen vida. Esto significa que están muertos, ¿no es así? La Biblia dice que todos aquellos que no tienen la carne y la sangre de Cristo, en ellos son considerados muertos. Si una persona no guarda la Pascua, no puede entrar en el reino de los cielos, aunque haya estudiado diligentemente la Biblia y domine todas sus enseñanzas. Es porque nadie puede entrar en el cielo sin tener el pacto de Dios. Jesús ya ha pronunciado el juicio, no tenéis vida en vosotros. Veamos el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que come el pan y bebe el vino de la Pascua, es decir, el que guarda la Pascua, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En última instancia, ¿dónde podemos encontrar las bendiciones del perdón de los pecados y la vida eterna que se nos conceden? Están contenidas dentro de la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto. El que come la carne de Cristo y bebe su sangre tiene vida eterna. Jesús nos revela esta verdad a través de la Biblia, que podemos considerar como un microscopio espiritual. Debemos aceptar y creer en esta verdad tal como es. Es lo que Dios nos ha confirmado y prometido. Pasemos al versículo 55. En el versículo 55, Jesús dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, ¿qué sucederá? Él también vivirá por mí. Las personas que han fallecido no pueden disfrutar de la música hermosa, aunque sea encantadora, ni pueden considerar paisajes asombrosos como hermosos. ¿Por qué? Es porque están muertos. Los muertos no pueden sentir nada, no pueden percibir nada en absoluto. Por lo tanto, debemos tener vida. Entonces, ¿cómo podemos tener vida? Comiendo la carne del Hijo del Hombre y bebiendo su sangre. En otras palabras, cuando la carne y la sangre de Cristo se encuentren en nosotros. Por lo tanto, ¿cómo es posible descuidar, despreciar y rechazar la Pascua, que es el mandamiento de Dios? Esta es también la enseñanza de Jesús. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué más debemos hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Por esta razón, el apóstol Pablo fue hasta Europa, a Corinto. La región de Corinto se encuentra en Europa. ¿Qué predicó en Europa? Predicó la Pascua. Veamos, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión. ¿De qué es la comunión? ¿De la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el significado de esta copa de bendición y del pan que partimos en la comunión de la sangre y el cuerpo de Cristo? Son el pan y el vino de la Pascua. Continuemos con el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. ¿Por qué? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Echemos un vistazo a 1 de Corintios capítulo 11. Como Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, el apóstol Pablo fue a Corinto y enseñó a la gente la palabra de la verdad. Veamos 1 de Corintios capítulo 11, versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que, ¿por quién es partido? Por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta el día en que Él venga a esta tierra. ¿Qué se debe hacer con esta verdad? Esta es la verdad que debe ser anunciada continuamente. Sin embargo, la gente no la guarda. ¿A qué se debe? Es porque no reconocen ni entienden la importancia de la Pascua ni de los mandamientos de Dios. Dios nos recuerda que la Pascua es una de las verdades indispensables de la Iglesia de Dios y que el pan y el vino de la Pascua no son simplemente pan y vino, sino que tienen el significado de la carne y la sangre de Cristo dentro de nosotros. La Pascua es el pacto que cumple esta palabra de la verdad. En mí permanece y yo en él. Por eso el mandamiento de Dios, incluida la Pascua, es más precioso y valioso que el oro muy puro. No obstante, la gente no conoce su valor. Nadie lo entiende realmente. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que haya una clara distinción entre los que lo tienen y los que no. Dios lo discernirá todo. Dios dirá, ustedes tienen mi sello. O puede que hayan clamado, Señor, Señor, profetizado en mi nombre y echado fuera demonios, pero resulta que no tienen mi sello. Entonces Dios los separará, como se separan las ovejas de los cabritos. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, quien dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, los santos de la iglesia primitiva viajaron hasta Europa. El país de Israel se encuentra en Asia. Ellos fueron de Asia a Europa, predicaron el Evangelio y enviaron cartas. Esto es lo que deben obedecer y seguir. De esta manera, predicaron las enseñanzas de Jesús y enfatizaron que la verdad no debe ser quebrantada. Enfatizaron el hecho de que esta verdad debe ser anunciada hasta el día en que el Señor venga de nuevo. Pasemos al capítulo 5. Veamos 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Veamos el capítulo 5,
Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque, ¿qué dice? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, ¿qué debemos hacer? Celebremos la fiesta. Aquí se refiere a la fiesta solemne de la Pascua, ¿verdad? Así que celebremos la Pascua. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. De esta manera los hebreos que vivían en Israel viajaron desde Asia hasta Europa para predicar y enfatizar la importancia de guardar la Pascua. El apóstol Pablo viajó a Corinto, en Europa, predicó el Evangelio y envió una carta a las personas de allí, diciendo: ciertamente nunca debemos olvidar la Pascua. Esta es la enseñanza que el Señor me ha dado. Porque yo recibí del Señor lo que también les he transmitido. No les prediqué, porque alguien más me dijo que lo hiciera. Hizo hincapié en que todo lo que predicaba provenía del Señor. Hermanos, ¿qué dijo Dios al respecto en la parábola del trigo y la cizaña de Mateo capítulo 13? Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En la parábola, la cizaña simboliza a los que no guardan los mandamientos de Dios y el trigo a los que los guardan. ¿No es verdad? La Pascua tiene un significado muy importante. Es el día en que somos reconocidos como el pueblo de Dios, somos sellados, recibimos el perdón de los pecados y obtenemos la promesa de la vida eterna. Por ello, el Festival de Predicación para la Pascua se celebra actualmente en todo el país. Oro para que a través de este Festival de Predicación para la Pascua, todos los miembros de la familia de Sión guíen a muchas almas a la salvación y la verdad, a fin de que podamos recibir el amor y las bendiciones de Dios. Además, nunca perdamos el orgullo y la confianza en nosotros mismos al guardar la Pascua. ¿Quién está siempre en nosotros? Ya que Dios nos ha dado su carne y su sangre, nos hizo la promesa: yo permaneceré en ustedes. Él dijo: los que no tienen mi carne y mi sangre no tienen vida. Para decirlo de forma sencilla, implica que Dios no está con ellos, ¿cierto? Con la bendición del Padre y la Madre Celestiales, hemos entrado en la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Espero que demos eternas gracias, gloria y alabanza a Dios Elohim por permitirnos comprender esta verdad y recibir la salvación. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.